Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Esta vez en la sección El personaje de la semana. Hablaremos del personaje de la semana 27 del tiempo ordinario. No cabe duda que el personaje de quien debemos de hablar es de Jonás. Jonás que se nos vino expresando en los diferentes días y nos va dando esa enseñanza que durante la semana la hemos meditado y precisamente que comienza con el día empieza con el día lunes. El día lunes empezamos a leer de la semana 27 el libro de Jonás. Jonás es un personaje que nos da una sola narrativa. Sin embargo, hay que analizar este libro. Es un libro pequeño de 4 capítulos que prácticamente lo podemos leer en 10-15 minutos, pero nos deja una enseñanza muy rica. Todos los libros proféticos contienen predicaciones y en algunos casos algunas partes narrativas. El libro de Jonás se distingue de los demás porque es una sola narración. El personaje del que se trata es Jonás, hijo de Amitai, un profeta que, según el segundo libro de Reyes, vivió en una época anterior al rey Jeroboam II, allá en el año 782 al 753 a.C., y a quien se le atribuye una profecía que no tiene relación con el contenido de este libro. Algunos piensan que su composición fue quizá en el siglo IV antes de Cristo. En la obra no se indica quién fue el autor de la narrativa ni la época en que se escribió. En el texto tampoco se encuentran indicios que permita obtener estos datos. Bien, la narrativa es interesante porque nos habla precisamente de cómo este personaje, que la narrativa inicia cuando le es dirigida la palabra. Así empieza la narrativa. La palabra del Señor llamó a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate, dirígete a la gran ciudad de Nínive y proclama un oráculo contra ella, porque la maldad de los ninivitas ha llegado hasta mí. Así empieza la narrativa. Y habla de Nínive, la gran ciudad. Esa gran ciudad es la capital del imperio asirio. Una ciudad que tenía fama de tener una gran maldad, de tratar mal a su gente, de tener una perversidad grandísima en su interior y en la que la gente pues le tenía su reserva, le tenía su precaución. Al ver esto, Jonás, y darse cuenta y luego meditarlo en su interior, le hace pensar que probablemente vaya a morir en el intento o vaya a morir después de llevar el mensaje. Y eso es lo que lo hace a Jonás muy probablemente no ir a Nínive. Sale de su casa, comenta lo de los sueños, pero en igual de ir a Nínive se va hacia el lado contrario. Habla de que va precisamente a un lugar llamado Tarsis, lejos del Señor. Si estamos hablando de que Nínive estaba en Asiria, entonces él va para el lado contrario, hacia el lado del Mediterráneo, a lo mejor cruzando el Mediterráneo. Y vemos que sí, porque va y llega a un puerto, ¿sí?, llamado Jaffa, compra un boleto y se va. Y aquí sucede algo interesante, porque cuando el Señor ve que Jonás está en este barco, manda la tempestad al barco.
¿qué sucede con la tripulación del barco, con el capitán del barco? Cuando ven que la tempestad se les viene encima, inmediatamente les dice a cada uno de los marineros, oren a sus dioses para que nos salven. Pero Jonás, según el texto, estaba dormido en la parte baja del barco. Entonces baja el capitán, bajan los marineros y le dicen, oye, ¿qué es lo que pasa contigo? Necesitamos que ores a tu Dios para que nos pueda librar de esta tempestad. Y ahí es donde Jonás les cuenta el secreto, que él en realidad está huyendo de ese Dios, del Dios que creó el cielo y la tierra, y que lo mandó a una misión, pero que él está huyendo de él. Cuando le preguntan qué es lo que se puede hacer acerca de esto, porque para esto descubren que es él, porque el texto dice que echan suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás les dice, inmediatamente, tírenme por la borda, aléjenme del barco, y el mar se calmará. Todas las cosas volverán a su normalidad. Y entonces los del barco le piden al Dios de Jonás que no haya un aprobio sobre ellos, que no les cuente la sangre inocente que van, o el homicidio que van a cometer, el error que van a cometer, porque es necesario para salvar sus vidas. Van y lo tiran. E inmediatamente cuando lo tiran, la calma empieza a regresar. Y entonces, ¿qué sucede con los habitantes del barco? Los habitantes del barco le dicen, y llenos del gran temor, los marineros le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Hubo una conversión de parte de los marineros para con el Dios de Jonás. Jonás les dice que era israelita, por lo tanto ellos identifican que es el Dios de Israel quien les llevó la tempestad, que les perdonó la vida, y se dieron cuenta de la grandeza y de la fortaleza de ese Dios. Se convirtieron, ofrecieron sacrificio al Dios de los israelitas, al Dios de Jonás. La segunda parte es donde viene esta gran ballena que por órdenes de Dios o designios de Dios se come a Jonás. Y Jonás hace una oración ahí dentro de la ballena. Y a pesar de que iba huyendo de Dios, clama al Dios que lo tiene metido en ese aprieto. Y lo podemos decir así porque Jonás, que ya había recibido la orden de ir a Nínive, decide desobedecerlo y huir de él. Una de las partes más interesantes de la oración es cuando le dice, en mi aflicción invoqué al Señor y Él me respondió. Desde el fondo del abismo grité y tú escuchaste mi voz. Se da cuenta Jonás que cuando está dentro de la ballena y está orando, clamando al Dios, Dios lo escucha. Pide a la ballena por último, Dios le manda a la ballena que expulse a Jonás cerca de la tierra. Y Jonás vive. Aquí no habla de un tiempo en el que si Jonás regresa a casa, Jonás se queda en el lugar donde fue expulsado, o si de ahí inmediatamente se va a Nínive. Pero lo cierto es que en la tercera parte, el Señor, en el capítulo 3, donde Jonás se arrepiente del error que cometió, otra vez el Señor le vuelve a decir, levántate, dirígete a la gran ciudad y proclama un oráculo contra ella conforme lo que yo te indique. Entonces sí, Jonás toma sus providencias y se va a Nínive. Cuando llega a Nínive, proclama lo que le dice el Señor. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y aquí empieza algo similar a lo de los marineros, a diferencia de que los marineros ya estaban viendo la tempestad y creyeron en Jonás,
creyeron en el Dios de Jonás. Aquí los ninivitas, cuando empiezan a ver a Jonás y que se dan cuenta que es un profeta de Israel, empieza primeramente el pueblo a creer en lo que Jonás está diciendo. Todos los ninivitas, grandes y chicos, creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y vistieron con ropa de penitencia. Incluso el mismo rey de Nínive, apenas se enteró del asunto, se levantó del trono. ¿Quiénes empiezan a reconocer? El pueblo, porque es Jonás que está en el pueblo caminando y haciendo esta invitación. Dice el texto que era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. En realidad Nínive, que era un conjunto de ciudades que se habían unido y habían hecho la gran ciudad, por eso se le llamaba así, la gran ciudad, porque era un conjunto de edificaciones que estaban por separado, crecieron y se fueron formando. Era la capital asiria. Jonás empieza a tomar fuerza y empieza a evocar el oráculo que el Señor le había dicho. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y lo más seguro es que al día siguiente le haya dicho durante 39 y 38 y 37 y así sucesivamente, hasta que por fin llega el día en el que debía de acontecer aquello que debía de suceder según lo que Dios le había dicho a Jonás que predicara. Pero sin embargo, ¿qué pasa en el interior de Nínive? Ya vimos que el pueblo empieza a hacer penitencia. Y luego el rey se entera. Y no nada más se entera, sino que hace un decreto en el que todo el reino haga la penitencia que estaba haciendo el pueblo. ¿Sí? Nadie, ni hombre ni animal, sea ganado mayor o menor, podrá ingerir alimento alguno, no podrán comer pasto ni agua, por el contrario, todos deberán vestir con ropa de penitencia e invocar fervientemente a Dios, que cada uno renuncie a su mal proceder y a la violencia de sus acciones. Quizá, dice el rey, quizá Dios renuncie a su ira ardiente y desista del castigo para que no perezcamos. El reino entero hace ese conocimiento de sus acciones. Pide vestido de sayal, grandes y chicos, hombres y mujeres, ganado. Y empieza ese proyecto de penitencia. ¿Qué es lo que sucede después? Dice el texto que Jonás sale de ahí y hace una enramada precisamente para ver lo que le iba a acontecer a Nínive. Dice que se instaló al oriente de la ciudad. Ahí se construyó la enramada y se sentó, esperando a ver qué le ocurría a Nínive. Esperando ver, por su parte, el Señor Dios, al ver a Jonás ahí sentado, le dispuso crecer una hiedra para que le diera sombra en la cabeza y poderlo librar del malestar. Sin embargo, esa hiedra, al día siguiente, el mismo Dios le manda un gusano para que esa hiedra se seque o esa planta se seque. Y no nada más eso, le manda también un viento caliente y un sol ardiente a Jonás. Jonás se enoja con el Dios precisamente porque no cumple lo que había dicho. ¿Sí? Jonás se enoja con esa acción que a los ojos de Jonás es inútil. ¿Para qué me mandas? Le dice, si no vas a cumplir tu promesa.
¿Para qué me haces venir y predicar si no cumples tu promesa? Y al final le dice el Señor: Jonás, tú sientes compasión por un arbusto que no te dio trabajo ni hiciste crecer, que en una noche brotó y a la siguiente pereció, refiriéndose a la hiedra, al arbusto que había hecho crecer. Y yo no iba a sentir compasión por la gran ciudad de Nínive, donde habitan más de 120,000 personas que apenas saben distinguir lo bueno y lo malo, y donde hay tantos animales. ¿Cuál es la enseñanza al final de este libro? Era necesaria la intervención de Jonás para que el pueblo reconociera su error. Era necesario que el profeta fuera y dictara sentencia de castigo para que el pueblo empezara a reconocer todas sus malas acciones y empezara a ver el arrepentimiento. Por fin, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces Jonás oró de esta manera, dice al principio del capítulo 4. Ya decía yo, cuando aún estaba en mi tierra, que esto iba a pasar. Por eso me apresuré a huir hacia Tarsis, porque sabía que tú eras un Dios compasivo y misericordioso, lleno de paciencia y rico en amor, que anuncia un castigo, pero luego se arrepiente. Por tanto, Señor, te ruego que me quites la vida. Eso es lo que decía Jonás. Reconoce la compasión, la paciencia, el amor de Dios para con aquel que se arrepiente. Fue lo mismo que pasó con los personajes del barco. Fue lo mismo que pasó con Jonás cuando estaba dentro del gran pez o dentro de la ballena. Y fue lo mismo que pasó con el pueblo de Nínive cuando reconoce el error y le dice: vistamos de sayal, hagamos penitencia, hagamos un ayuno, esperando que el Dios no nos castigue. Esta es una enseñanza muy grande. Los invito, hermanos, de verdad, a que leamos este librito de Jonás. Son 4 capítulos. Y este es el personaje y la enseñanza de la semana 27 del tiempo ordinario. Hermanos, que Dios los bendiga.